Hoy puedo decir, es todo, es el brillo de mi mañana, es la alegría aquí en la noche, es el gozo de mi alma. Solo tú lo eres, Señor. Estás escuchando tu programa especial Cada Mañana es Nueva, con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Escucharás una palabra que transformará y bendecirá tu vida. Es el pan que descendió del cielo, la luz de mi vida. Mientras dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Buenos días. El Señor derrame bendición hasta que sobreabunde en esta mañana gloriosa. Y sea Dios hoy nuestro libertador, nuestro rescatador, nuestro ayudador. Sea Él hoy quien nos abra el entendimiento y nos dé a conocer el misterio de la salvación. Pues un misterio, nos dé a conocer las cosas que no hemos conocido o las que todavía no hemos entendido claramente. Y sea su Espíritu Santo abriendo nuestros ojos espirituales y preparando el corazón para la palabra de hoy. Así que bendiciones para todos ahí. Vámonos a la palabra en Gálatas capítulo 3, verso 13. En Gálatas capítulo 3, verso 13. Y leemos en el poderoso nombre de Jesús, para los que le gustan buscar ahí, que a veces se toma un tiempecito buscándola en Gálatas 3, verso 13, para que podamos leer juntos. Pues bueno, que tú quieras comprobar que está en la palabra lo que estoy diciendo. Eso es de Dios. Debiéramos preocuparnos siempre por saber qué dice la palabra. Amén. Entremos entonces a la lectura. Dice así, leemos en el poderoso nombre de Jesús. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Aleluya. Oremos. Señor, te damos gracias en este día precioso, en esta mañana gloriosa. Te pedimos que nos llene de tu fortaleza hoy, que si alguno está enfermo, hoy tú pases tus manos sanadoras, porque tú no solo nos salvaste, tú también nos sanas, pues tú tienes poder, tú eres milagroso. En esta mañana, Señor, yo te pido que tú pases tus manos sanadoras y alcance a todo el que está enfermo, a todo el que está clamando por ti. Padre, tantas necesidades en esta tierra, pero a veces las vidas corren a otro lado y no corren a ti. Pero aquellos que están buscando que tú les tiendas la mano, que tú les tiendas la ayuda, que de algún lado venga el socorro, tú no nos dejas, tú nos ayudas, de algún lado tú envías la ayuda, el socorro. Espíritu Santo, mira, Padre, hay personas que a veces se sienten que ya no tienen esperanza, que en su problema nada lo va a ayudar a salir, que no van a poder, Señor. Pero tú tienes poder, no hay nada imposible para ti. Hay otras cosas que tú no nos las concedes porque no es la hora, porque no es el tiempo, porque simplemente no va a ser de bien. Y hay otras cosas que tú esperas que la persona pase por ciertas cosas para que entonces te entienda a ti. Señor, cualquiera sea el caso, que tú en este día tenga misericordia y nos ayude y abra el entendimiento y nos ayude a comprender lo que no comprendemos. Y tú puedas pasar tus manos por nuestros ojos espirituales y que se abran, que nuestros oídos aprendan a escucharte, nuestro corazón aprenda a entenderte. Espíritu Santo, ten misericordia de todos nosotros. Que tú alcance con sanidad, con prodigio,
prodigio, con milagro a todo el que me está escuchando y de alguna manera tiene una necesidad frente a ti o tiene una petición que está demandando delante de ti. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno, porque no nos abandona, porque no estamos solos. Permite que esta tu palabra encuentre espacio en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El tema de esta mañana es Cristo nos redimió. Aleluya. La palabra está diciendo que Cristo nos redimió, dicen en Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué maldición era la que tenía la ley? Bueno, pues en la ley había y hay una maldición, y es que si tú no la cumplías, tú eras castigado, y esto era considerado una maldición porque tú en realidad tenías que cumplirla completa. Entonces, si tú no la cumplieras, mejor que no la practicara, porque de practicarla y no cumplirla venía maldición sobre ti. Pero entonces era un mandato de parte de Dios que había que someterse a esa ley. Pero esta ley te condenaba, más bien que ayudarte, te condenaba. ¿Por qué te condenaba? Porque si tú quebrantabas un mandamiento, era culpable de los 10. Entonces, el guardar los 10 era una exigencia ya que se sobrepasa al alcance del ser humano. ¿Y por qué se sobrepasa? Porque en nosotros hay una naturaleza pecaminosa, que de alguna manera fallamos, que de alguna manera pecamos. No está al alcance nuestro guardar toda la ley. Entonces, ¿para qué Dios la puso? Bueno, Dios puso la ley ahí para que el hombre tuviera reglas y normas y leyes por las que se guiara hasta que Cristo viniera. En realidad, por eso Dios en todo esto dio una salida. Y es que cuando ellos cometían pecado, pues el orden que Dios le había dado al sacerdote era que entonces matara una oveja, matara un cabrito y lo trayeran a la presencia del Señor. El sacerdote hacía una ceremonia y la sangre del animal inocente era rociada sobre el pecador y el pecador era declarado inocente. Esta sangre bovina lo cubría por un año de aquellos pecados que la persona cometían. Entonces esos pecados quedaban perdonados. Ahora, había otra ofrenda que se hacía diariamente por aquellos pecados que se cometían sin tú querer, que tú no lo planeaste, que tú no estaba maquinando que lo iba a hacer, sino que por alguna razón quizá, vamos a decirlo así, hay uno de los mandamientos que dice que no envidie ni la casa de tu hermano, ni la mujer, ni nada de lo que tiene tu prójimo. Y vamos a ver que tal vez tuviera que tu prójimo tenía algo bueno y de repente tú lo envidiabas. Bueno, pues había que ir al sacerdote y hacer un sacrificio por ese pecado que cometiste, y esto era la ofrenda diaria. Todo este rito Dios lo hizo porque sabía que ellos no podían cumplir con los mandamientos por más que quisiera. Oh, pero ¿qué pasa ahora? Ahora tú y yo no hacemos esta ceremonia de entregarle un macho cabrío, de que la sangre del Señor la viera y perdonara nuestro pecado, porque Dios mismo dijo que no recibía más sacrificio. Más que los sacrificios de labios, o sea, de boca, que tú adores a Dios, que tú confieses a Jesucristo, que tú hables la palabra, que tú le des alabanza y todo lo que le da honra a Él con los labios, que tú lo exaltes, que tú hables bien de Él. Entonces esto, aunque tú no lo quieres, es un sacrificio. Por eso cuando tú vas a la iglesia, no es que si tú quieres adorar a Dios, es tu deber, porque tú fuiste a traer sacrificio. Para esto se hacía la ceremonia que se hacía en el culto, por llamarlo así, cuando celebraban en el tabernáculo. Entonces ellos hacían una ceremonia delante de Dios y era a traer sacrificios que venían. De lo contrario, ¿para qué iban a ir? Si Dios estaba esperando el sacrificio, de la misma manera, si no es a darle sacrificio de alabanza que tú vas a Dios a la iglesia, en realidad ¿a qué vas? Porque ese es tu deber, a eso es que va. No es a criticar al hermano, no es a que te saluden, no es a que te digan que te aman, es a dar sacrificio de alabanza, es a recibir, que cuando Dios responde a la ofrenda, entonces de allá para acá viene la bendición, porque Dios está respondiendo a tu ofrenda de alabanza, a tu sacrificio, al holocausto. Está subiendo delante de Dios el humo de tu ofrenda, al igual que cuando tú traes los diezmos y las ofrendas, tú estás trayendo un sacrificio delante de Dios. Ya no es matando un cordero, ya no está haciendo allí cosas que tenían que hacer para la ceremonia. Aquí tú estás celebrando la
muerte y la resurrección de Cristo, por lo cual Cristo nos redimió de una maldición que venía sobre cada persona que no cumplía la ley. Entonces en el verso 14 dice así, pero vamos a leer el 13 otra vez. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, se hizo por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Todo el que era colgado en un madero lo consideraban maldito, por lo cual no era casualidad que Cristo muriera allí colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Qué significa la palabra gentiles? Quiere decir que no eres judío, porque ya sobre los judíos había un llamado, había una promesa. Entonces ellos tenían la promesa de Abraham, la bendición de Abraham, que por fe un día venía la simiente o la semilla, el linaje que iban a ser de Abraham, que era Jesucristo. Entonces esto le iba a traer salvación a los judíos, pero tenían que aceptar a Cristo. En esta bendición entramos tú y yo cuando hemos lavado nuestros pecados en la sangre del Cordero, hemos recibido a Cristo como Salvador. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, nosotros que nosotros recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces también tenemos la promesa para nosotros del Espíritu Santo. El Señor abrió una puerta, una oportunidad, dándonos a Cristo. Entonces, cuando tú tienes a Cristo, cuando tú has recibido a Cristo, cuando tú has pedido perdón, la gente todo dice tener a Cristo en el corazón, pero eso no es verdad. Para tú tener a Cristo en el corazón, tienes que reconocerte pecador, arrepentirte, entonces que te duela todo lo que ha hecho y venir delante del Señor y reconocer que tú necesitas un Salvador para ser perdonado, que tú necesitas la sangre de ese Salvador para que cubra toda la mancha de tus pecados. El Señor no solamente fue a la cruz por ir, Él nos salvó, nos redimió, nos libró de maldición. Entonces yo creo que es un privilegio el que Cristo nos haya alcanzado, lo cual no es justo que tú y yo nos quedemos callados con este anuncio. No nos podemos llevar de la gente ahí afuera que está diciendo que ellos tienen a Cristo, pero adorando ídolos y cometiendo pecado en su vida de pecado. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que los que han aceptado a Cristo no pecan. La Biblia dice que si decimos eso somos mentirosos, porque todos de alguna manera pecamos. Ahora, se supone que después que tú estés en Cristo, tú no andes practicando el pecado, y te voy a decir por qué. Porque la Biblia, en aquellos tiempos se hacía un sacrificio, como te dije, por aquellos pecados una vez al año. Y cuando tú pecabas, traían este cordero una vez al año y Él te perdonaba de los pecados, de estos pecados que tú practicas sabiendo que lo estás haciendo mal, de estos pecados que tú sabes que estás quebrantando un mandamiento. El Señor permitió que aunque fueran pecados de fornicación, de adulterio, pecados graves, vamos a llamarlo así, el Señor permitió que una vez al año ellos vinieran y por el año entero quedaban cubiertos, porque estos eran pecados que le llamaban de muerte, porque al romper la ley venía una maldición sobre ellos. Entonces estos pecados, el cordero que ellos mataban los cubría por un año. Luego al año siguiente, si habían cometido pecado otra vez, tenían que volver. Ahora la ofrenda diaria era para aquellos pecados que la persona comete sin planearlo. Por lo cual entonces Jesucristo dijo, si ya una vez se dio un sacrificio, dice en Hebreo, por los pecados, ya no queda más sacrificio. El Señor está diciendo que Él murió una sola vez y por todas. O sea, una vez viniste al Señor, Él te cubrió con su sangre, ya no queda más sacrificio por hacer. Ya no hay otro sacrificio que se pueda hacer por ti, porque ya Él lo hizo una sola vez para siempre. Entonces está supuesto que tú no practiques el pecado, porque no hay otro sacrificio que se va a hacer por ti. Ahora está la ofrenda diaria, que tú vienes diariamente ante el Señor a pedir perdón en el nombre de Jesús, porque por la sangre del Cordero. Ya no es que tú estás matando el Cordero ahora una vez al año, es que la sangre está vigente
por aquella persona que pecamos, porque de alguna manera todo el mundo peca. Peca con un pensamiento, peca con un mal deseo, peca con una mirada, peca con el orgullo, peca con la envidia. Estos son pecados que tú no te planeas practicarlos, sino es algo, cosas que están en nosotros y que por eso se va a hacer imposible estar limpio de completo y estar libre de no quebrantar la ley, porque de alguna manera quebrantamos la ley. Pero para eso está la ofrenda diaria, cuando tú vienes diariamente ante el Señor y le pides perdón. Entonces Dios está esperando que una vez tú y yo venimos a Él, nos apartamos de la práctica del pecado, porque ya por ese pecado Cristo pagó una sola vez, no lo van a sacrificar otra vez. Entonces ten cuenta cómo anda caminando, ten cuenta cómo vive, porque el Señor ya te lavó, te purificó, te limpió, te redimió, te compró. La palabra redimir es comprarte. Tú le perteneces. Entonces todos pecamos de alguna manera. El más santo de esta tierra peca, aunque sea con el pensamiento. Entonces, ¿qué tú haces? Va y pide perdón. La palabra perdón no es simplemente una palabra. Esto vendría siendo el sacrificio diario. Esto vendría siendo la ofrenda diaria que se traía, que eran 2 palomillos que tenían que traer. Ya no era un cordero. Aquí eran 2 palomillos que traían, la presentaban al sacerdote, porque era a cubrir una falta, la llamaban así. Entonces, ahora tú vienes con la palabra perdón. Por eso es que el Señor dice que pecado que Él no perdone, por el cual tú no pediste perdón. Entonces, tú tienes que reconocerte pecador. Entonces, ¿qué pasa si una persona cae en un pecado, en adulterio, vamos a llamarlo así, en fornicación, en cualquier otro pecado, y se queda ahí y pide perdón hoy, mañana vuelve y lo practica? No, eso no se te puede convertir en una práctica, no, porque ya Cristo pagó una sola vez por ti y para siempre. Entonces tú no puedes andar en esa práctica, porque aquellos lo practicaban porque todos los años mataban el cordero. Ahora todos los años no están matando el cordero. El cordero murió una sola vez y para siempre, y nos redimió de la maldición de la ley, porque la ley te condena. La ley está mirando y dice, ok, mentiste, ya, fallaste en la 10. Pero ahora la sangre de Cristo te cubre cuando tú realmente pides perdón y vienes arrepentido y no anda en la práctica del pecado. ¿Qué te estoy diciendo entonces? Que aquellos que andan en su práctica, ya no va a haber perdón para ellos, no. Va a haber perdón para ellos cuando vengan arrepentidos para apartarse para siempre. De lo contrario, no te vista que no va. De lo contrario, si eres una persona practicante del pecado, escúchame. Si no te arrepientes para alejarte, no te vista que no va. Porque el Señor le dijo a la mujer que le querían lanzar piedra, el Señor le dijo, ¿a dónde están los que te acusan? Se fueron, Señor. Porque la habían encontrado en el hecho del adulterio, le dijeron, o sea, estaba con otro hombre en la cama. Entonces, la querían matar lanzándole piedra, y el Señor dijo, porque usted es libre del pecado, tire la primera piedra. O ninguno la tiró porque todos eran pecadores. Pero el Señor le dijo una palabra a ella muy fuerte. El Señor le dijo a ella, ¿dónde están los que te acusan? No están, Señor, se fueron, yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Sí, porque si ya Dios te perdona, tú no estás supuesto a pecar más. Si Dios y vuelvo y repito, la práctica del pecado, porque aún la Biblia dice que el que está en Cristo no practica el pecado, porque ya dentro de él está la simiente santa. Pero el que dice que no comete pecado hace a Dios mentiroso, dice, porque todos pecamos de alguna manera, pero tú no puedes entrar en una práctica del pecado. Estamos supuestos a arrepentirnos y no peques más, arrepentirnos y no peques más. Eso no es que tú sabes que anda en adulterio y te acuestas con la mujer ajena o el hombre ajeno, va al altar, pide perdón y mañana te acuestas otra vez. No, esto es una práctica. Tienes que detener la práctica, porque me arrepiento y no lo cometo más. Esto es arrepentimiento, me aparto por completo de lo que estaba cometiendo o estaba haciendo. Entonces Cristo nos redimió de la maldición de la ley que delante de Dios nos condenaba. Por eso es necesario que tú pidas perdón. Es necesario reconocer cuando fallamos y ir ante el Señor y pedir que nos perdone. Y no entrar en una práctica de lo que hacemos, porque entonces no va a quedar ya más sacrificio a favor nuestro, sino el que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario una sola vez y para siempre. Vamos a Colosenses para terminar. En Colosenses capítulo 2, verso 13, dice así:
en el verso 13 del capítulo 2 de Colosenses. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué es lo que el Señor anuló contra ti, contra mí? El acta de decreto que había contra ti, contra mí. Esto era, ya no tengo tiempo, pero lo voy a hacer rapidito. Esto era la carta de decreto que se traía contra el acusado. El acusado era acusado delante del juez, el juez daba sentencia. Y por todo lo que lo acusaron, si eran 10 cosas que cometió, por las 10 que cometió, la escribían en un papel y la ponían en las puertas de la celda donde trancaban al acusado. Hasta que él no cumpliera cada una de esas que estaba escrita, él no era libre. El día que él la cumplía toda, traían esta carta, este papel delante del juez. Mire, juez, y el juez miraba que cumplió la condena por cada culpa y decía, consumado es. Tú sabes cómo el juez le da al martillo en Grecia, y los griegos y toda esa gente usaban por costumbre que el juez, cuando la persona cumplió su tiempo, dijera, consumado es. Esta fue la palabra que Cristo dio en la cruz del Calvario. Jesucristo estaba diciendo, está anulado, está cancelado, está limpiado, está ya terminado. No tiene más nada de que le acuse porque lo cumplió. Consumado es, cumplido está. Entonces cumplió todo. Entonces cuando tú aceptas a Cristo, esto no es simplemente que en tu casa te enseñaron ahí a la iglesia. Cuando tú aceptas a Cristo, están quitando la carta, el decreto que te hacía culpable delante de Dios de todos tus pecados. A tú pedir perdón y venir a Cristo, esa carta es llevada ante el juez, que es Dios, y Dios va a mirar que está todo cumplido. ¿Quién lo cumplió? ¿Tú? No, Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Cristo dijo, terminé, está consumado, lo cumplí. Entonces, esa carta de decreto traía maldición. Por eso es que entonces el Señor dice la palabra, que Él despojó a los principados, porque tu pecado le dan permiso a los principados, a todos los demonios, a todas las potestades, pero el Señor lo exhibió públicamente, que era quitado tu decreto y el mío, toda palabra de maldición, todo por lo que nos acusaban, el Señor lo quitó de en medio y la clavó entonces en la cruz del Calvario. Ya no está más puesta delante de ti, ya no la van a traer más delante del juez, pero esto es para aquellos que han pedido perdón y se han dejado redimir por la sangre de Cristo, para que ahora por la fe, la bendición de Abraham nos alcance. El tema de esta mañana, Cristo nos redimió. Esto no es cualquier cosa, ¿sabe? Dale importancia a esto y sal a buscar a otro que todavía no tiene a Cristo, aunque digan que tienen a Cristo en el corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu sacrificio. No fue cualquier cosa. Fuiste a la cruz a redimirme. Fuiste a la cruz a pagar por mí. Fuiste a la cruz a tomar el lugar del Cordero que era allí sacrificado para que su sangre corriera y cubriera los pecados del pecador. Allí tú nos lavaste a todos, con tu sangre nos limpiaste, nos redimiste, nos compraste, nos emblanqueciste. Oh, no fue cualquier sacrificio el de la cruz del Calvario. Pagaste por mi libertad, pagaste para que no fuéramos más malditos, pagaste para que ninguna maldición nos alcanzara, pagaste para que la ira de Dios no viniera sobre nosotros, pagaste la deuda completica cuando dijiste consumado es. Quitaste todo el letrero que había sobre nosotros, que nos acusaba delante de Dios. Por eso, Señor, es tan importante agradecerte, oh Cristo,
Cristo, que pagaste por nosotros y moriste por nosotros en la cruz del Calvario. Si tú que me estás escuchando no has aceptado a Cristo, arrepiéntete en este momento, pide perdón, acepta a Cristo como tu único Señor y Salvador. Y si tú ya habías conocido a Cristo y te apartaste, arrepiéntete, pide perdón y apártate de la práctica del pecado, porque el Señor ya nos redimió, ya no va a volver a morir por ti. Tienes que apartarte y no practicarlo más. Aquellos lo practicaban porque al año volvían y le mataban un macho cabrío, pero el Señor no va a volver a morir por ti. Ya no queda otro sacrificio. Lo único que te queda es pedir perdón y apartarte de la práctica del pecado. Señor te bendiga en este día, te fortalezca y este mensaje forme algo en ti y nos haga conciencia a nosotros de nuestra condición. Así es que el Señor en este día también nos perdone y tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y recuerda que cada mañana es nueva, no porque esté nublado o soleado, no por nuestras circunstancias, sino porque Cristo la hace nueva. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial. Cada mañana es nueva. Con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Será hasta la próxima, donde Dios bendecirá tu vida con una palabra de transformación. Dios te bendiga. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad